Como ha dicho, Geocontrol es una empresa de ingeniería inicialmente de origen español, pero hoy en día estamos trabajando con empresas nacionales en Perú, en Chile, en Brasil y también en Colombia. Nuestra experiencia en metros se centra sobre todo en la construcción, en las infraestructuras. En España hemos participado en la línea 9 del metro de Barcelona bastante activamente. En Perú estamos en la ingeniería de detalle del nuevo metro austriaco de la línea 2 y también en la asistencia técnica al consorcio constructor, y estamos participando en los estudios de ingeniería de la línea 4. En Chile recientemente hemos acabado la línea 6, en la cual hicimos el diseño de detalle de las obras civiles y la asistencia técnica. Y en Brasil hemos participado en la línea 6 del metro de São Paulo, en un tramo que hay con tuneladora en roca, el que llaman el Trecho Norte. Está trabajando para el consorcio constructor. Hemos hecho la ingeniería conceptual y estamos en la de detalle, aunque ahora en estos momentos está en suspenso por cuestiones de financiación. En concreto, esta ponencia pretendo dar una introducción a la problemática de construcción de las estructuras subterráneas para metros en un entorno de importante actividad sísmica como es Perú. Para poder presentar el tema sin aburriros demasiado, lo he estructurado de esta manera: una pequeña introducción, luego explicar brevemente dónde, cómo y cuándo ocurren los sismos, cómo se miden, lo cual es importante porque a veces lleva en los propios medios a equívocos, qué es el peligro sísmico, que es la metodología que usamos para determinar con qué aceleraciones hemos de hacer los diseños, cómo hacemos el diseño sísmico de las estructuras enterradas y luego unas pequeñas conclusiones. El Perú es reconocido como una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo, y los orígenes, como se conoce, están en el movimiento de la placa de Nazca, que se mueve entre 5 y 10 centímetros al año hacia el este, y la placa sudamericana, que monta sobre la anterior, entre 2 y 3 centímetros al año hacia el oeste. Esta sismicidad pues condiciona el diseño de las estructuras. Si vemos desde 1900 los 16 sismos más importantes del mundo, pues vemos que 4 se han producido en el entorno de Perú. Uno en Ecuador, el número 7, y los demás en la parte de Chile. El número 16 justo en la separación entre Chile y el sur de Perú. Yendo a los números, el mayor de los sismos que aparecían ahí es el de Valdivia en el 60, que tiene una magnitud de 9.5, pero todos los demás que aparecen ahí son superiores a 8. De acuerdo con la historia sísmica de la región, en los últimos 400 años, que es de donde se tienen registros, se han registrado sismos de hasta intensidad 10 en la escala de Mercalli modificada. En concreto, el sismo del 28 de octubre de 1746, que se produjo un poquito al norte de Lima. Si vemos el mapa de isoaceleraciones del Perú, enfocada en la zona de Lima, para un 10% de excedencia en 50 años de vida de la estructura, que es lo que se suele tomar como referencia para las obras civiles normales, estamos en una aceleración horizontal en roca del orden del 44% de la aceleración de la gravedad. Para poder cuantificar de qué estamos hablando, si entramos en la tercera fila, la aceleración de pico, vemos que la tercera columna, nosotros estaríamos aproximadamente por ahí. Con lo cual, un sismo de estas características en Lima supondría una sacudida entre violenta y severa y una potencialidad de daños muy importante. Lo primero que hay que hacer en descarga de la sismología es que es una disciplina bastante joven y, por lo tanto, todavía nos queda mucho por conocer. Hay 2 efemérides. Apenas en el 35 Richter plantea la primera cuantificación de los terremotos con magnitud, que es el primer intento objetivo de medir los terremotos, y las bases de la tectónica de placas, que es lo que da lugar a los terremotos, que ahora aceptamos que la Tierra se mueve, pues apenas son del año 65.
¿Cómo actúa una falla? Bien, partiendo de que la falla existe, que se ha producido previamente un movimiento de corte, el movimiento de las placas va acumulando energía elástica potencial al moverse, y en un momento dado se excede la resistencia al corte de esa fractura y se produce un movimiento sísmico violento. Si lo hacemos de una manera mucho más simplificada, imaginémonos las placas de la Tierra, que son el bulldozer, que continuamente se están moviendo y que están tirando a través de un muelle de un peso que es la falla. Una vez que la energía supera la capacidad de rozamiento del suelo, la falla se mueve hasta que llega a un punto donde vuelve a pararse por el propio rozamiento y vuelve a iniciarse el ciclo. Periódicamente la energía se libera, se produce el movimiento y el movimiento se reinicia. Aquí hago una cita de cómo distintos organismos clasifican las fallas. El de arriba es un criterio americano. Una falla activa que hay que estudiar de cara a dimensionar nuestras estructuras es aquella que se ha movido en 50.000 años. Y una falla capaz, con la cual, dependiendo en concreto de las instalaciones nucleares, todavía hay que estudiarla, es que se ha producido recurrencia en 500.000 de años. En el Eurocódigo, que son un poco menos exigentes, se exige para considerar una falla que hay que estudiar que tenga una velocidad de movimiento por lo menos de 1 milímetro al año y que se haya movido los últimos 11.000 años. También indico que hay fallas asísmicas que se mueven sin producir sacudidas. De esta diapositiva lo importante es que estamos hablando de unos periodos de tiempo que se nos escapan a la mayoría de las personas, excepto algunos geólogos, y lo que creemos que estamos viendo es probable que no sea lo que es en realidad. Este es un criterio que también he creído importante ponerlo, y es el de la segmentación de las fallas. Las fallas no rompen todas a la vez, con toda la longitud de la falla. Rompen por segmentos. Entonces, la dimensión que puede romper, que se fija por criterios geológicos o si se tienen datos históricos de rupturas anteriores o porque la falla está cortada por otras fallas, condiciona el tamaño máximo y el característico de los sismos que se pueden producir. Esta diapositiva es simplemente para indicar dónde se producen los sismos. Como he dicho, continuamente en las dorsales medioceánicas, en la Pacífica y en la Atlántica, se está produciendo nueva corteza. La corteza se extiende hacia los continentes y, llegados al límite del continente, subduce debajo de la corteza continental. Ese movimiento, ese intento de meterse debajo una corteza de otra, es la que produce los sismos. Estos sismos pueden ser o bien intraplaca, que son los que se producen por subducción, en el caso del Perú en concreto, que bien pueden ser en esta zona aquí por rozamiento, o simplemente al doblarse las placas porque se producen roturas. Son los más violentos, pueden producir sismos de magnitud 7 a 9. Ese mismo reajuste en la corteza produce sismos corticales, que dependiendo si son de tracción o son como en la falla de San Andrés, son de desgarre, pueden producir entre 8 y 7 de magnitud. Y luego en la zona de los volcanes hay otra serie de sismos que son menos bruscos, pero por ser más superficiales son igualmente destructivos. Un concepto también importante a la hora de estudiar la sismología es el periodo de recurrencia, que es el periodo que pasa desde que aquel bloque se ha movido hasta que vuelve a moverse otra vez. El ciclo sísmico de una falla depende de su velocidad. Aquí pongo dos ejemplos. Una falla modesta en España, pero que hace muy poco, un par de años, ha producido daños bastante importantes, que apenas se mueve a 1 milímetro por año, y que el periodo que debemos de esperar que se produzca un terremoto es de 10.000 años. O la falla de San Andrés, que se mueve a 5 centímetros por año y que cada 50 años va a producir un sismo importante. Si lo representamos las distintas fallas en una escala doble logarítmica, vemos que se ajustan bastante bien a una recta. Entre esas dos líneas en rojo sería, por arriba ya no se han detectado más dañinas que eso, por debajo no nos deben asustar las fallas que debemos estudiar cuando estudiamos una infraestructura para ponerla.
La pregunta de siempre. A día de hoy no es posible predecir la fecha de un sismo. No obstante, hay fallas en las cuales se conoce muy bien la recurrencia y con precisión de reloj se van produciendo un sismo detrás de otro y conocen cuándo se va a producir. Hay algunos casos bastante bien explicados en la literatura. Ahora, sí que es cierto que se están poniendo cada vez, las técnicas avanzan muy rápidamente y la ciencia, y se están poniendo a punto técnicas de medición de GPS del movimiento de las fallas. Se están haciendo nuevas teorías de estimación de los esfuerzos en el terreno y aplicando las teorías de resistencia de materiales. Hay esperanzas fundadas de llegar a la predicción de la cercanía de un sismo y su magnitud, pero no puedo decir en qué tiempo. Entonces, ¿qué herramienta nos queda para el diseño sísmico? Lo que conocemos como peligro sísmico, que es definir en términos de probabilidad la probabilidad que existe de que un sismo de un tamaño se produzca en un emplazamiento donde vamos a hacer una obra en un periodo de tiempo. Es una definición probabilística. Estas diapositivas no tienen mayor interés, es una publicación del 2013 que muestra que todos estos trabajos que se están haciendo todos estos años para caracterizar y saber qué fallas son las que están, en este caso, en la zona del norte de Sudamérica, qué fallas son las activas y por GPS cómo se están moviendo los movimientos. Se aprecia, y es curioso, que hay zonas en el mismo entorno sísmico donde estamos, hay zonas que son asísmicas, que no se producen terremotos allí. Es interesante también saber cómo se mide el tamaño de un sismo. La intensidad, que es lo que normalmente se suele aparecer en las noticias, las magnitudes, que es una medición mucho más objetiva y que a veces se confunde, y lo deseable que es la energía. En este momento estamos en condiciones de medir realmente o muy aproximadamente qué energía libera un sismo. Y el momento sísmico, que es una magnitud que está relacionada con la energía liberada. La intensidad se mide por el grado de daño que produce un sismo. Pero el grado de daño depende de muchas cosas, no solo de la intensidad del sismo, depende de la distancia a la que estamos, los suelos sobre los que nos cimentamos, etc. Hay varias escalas, habréis oído hablar de todas ellas: la Mercalli modificada, la MKS, que se usó mucho tiempo en España, la macrosísmica europea, que están tratando de ponerla, y la última es una curiosidad, es una escala que mide los daños en la naturaleza, porque ¿qué pasa si se produce un sismo o se tienen datos de un sismo que no tiene daños en estructuras y por lo tanto no son aplicables el criterio de daños de la Mercalli? Pues nos quedaríamos sin saber qué características tiene ese sismo, lo cual es importante, como veremos más adelante, para el catálogo de movimientos. Entonces, esta escala, a partir de los saltos que se observan por paleosismología, los saltos que ha dado una falla durante un sismo, cómo se ha producido, es capaz de estimar la magnitud de un sismo histórico del cual no tenemos datos. Como dato curioso también, la semana pasada estuve en una charla. También han establecido otra escala de intensidad arqueosísmica, de tal manera que la gente que está estudiando los problemas es capaz de detectar, por ejemplo, salían imágenes de Machu Picchu, por el movimiento de los sillares, qué sismos han afectado y de qué intensidad algunas obras de las cuales no podemos tener datos en este momento. La intensidad se caracteriza, como todo el movimiento sísmico, porque se atenúa con la distancia. La magnitud I sub 0 es la que se produce en el hipocentro, que es donde en el epicentro, que es la proyección en superficie del punto hipocentro donde se ha producido el sismo, y entonces, para una magnitud, por ejemplo, 9, a 0 metros, una intensidad en el foco de 9, a 0 metros tenemos 9, pero a 120 metros apenas tenemos 4. Como digo, es un concepto subjetivo. Con este criterio de la intensidad están hechos la mayoría de los mapas de isosistas que dan el tamaño de los terremotos, por otra parte, históricos. Es decir, por ejemplo, el que se produjo hace 270 años, la única manera que tenemos de saber dónde se produjo y qué fuerza tenía y poderlo usar
como para establecer los periodos de recurrencia son estos registros históricos a partir pues si es más reciente, pues a partir de los diarios, de los daños que se han tenido, para poder caracterizar los terremotos antes de la época digamos, instrumental, donde se pueden medir. Las magnitudes nacen ya en la época instrumental y es una medida objetiva. Richter crea la primera. Es la magnitud de Richter, es una magnitud local, se refiere es una escala logarítmica, de tal manera que un magnitud 4 es 30 veces más, la amplitud de la vibración es 30 veces mayor que una magnitud 3, y ahí abajo se ven una relación precisamente de la magnitud con los daños, que sería la intensidad, y está referida solo, en principio solo se podía para sismos locales, y en concreto al sur de California. Con lo cual, los científicos tuvieron que crear otras magnitudes. Crearon, siguiendo el ejemplo de Richter y empleando otras diferentes ondas sísmicas que se transmiten en los terremotos, han creado otras magnitudes modernas, la MS, que es de superficie, de las ondas Lobe, la MB, que son las ondas que van por dentro del cuerpo, y estas magnitudes nos permiten caracterizar sismos a miles de kilómetros, con lo cual hoy por hoy la instrumentación del planeta no es una cosa solo de un país, sino que es totalmente global a través de estas magnitudes. Finalmente, el momento sísmico, simplemente decir que está relacionado con el área de ruptura de la falla y con el desplazamiento medio que ha sufrido la falla durante el terremoto. Entonces, estamos hablando ya de una medida totalmente objetiva. A partir de ella, y también en escala logarítmica, se define la magnitud momento. A partir de ahora, todo está referido. Cuando hablamos de magnitud, si se están expresando correctamente, no es la de Richter, estamos hablando de esta magnitud MV o M, que es la que nos permite ahora medir los terremotos. Como vemos, la energía liberada está ligada a esta magnitud. Haciendo algunas hipótesis, han logrado relacionar esta magnitud momento con todo lo anterior, las intensidades, de tal manera que todos los registros que se tienen históricos de los terremotos, incluso los que se han podido sacar por paleoarqueología o por paleosísmica o arqueosísmica, los podemos tener todos referidos a una misma magnitud. Esto es simplemente informativo para hacernos una idea de qué estamos hablando con un terremoto. Apenas uno de magnitud 4, que puede crear daños, sería equivalente a una bomba nuclear pequeña. Y el de Chile, de magnitud 9, serían 32.000 millones de toneladas de TNT. Si llegásemos en magnitud Richter a 12, la Tierra se partiría en dos. Las cantidades de energía, como vemos, son enormes y difíciles de luchar contra ellas. Como he explicado, una vez que se produce un terremoto, hay una parte de la energía del terremoto se transmite por ondas elásticas o pseudoelásticas. Hay unas que viajan por el terreno y otras que van por superficie. Las de superficie son las más dañinas, de tal manera que colocando una estructura dentro del terreno, de momento estamos en situación bastante más favorable que es colocando la estructura en superficie. Porque tienen menos camino hasta el punto de interés, las primeras, y porque son más rápidas, las primeras que nos llegan en un sismograma son las ondas P, las segundas son las ondas S y luego aparecen las ondas L. En este sismograma está basado algunos intentos que se están haciendo actualmente de aviso temprano de sismos. Una vez que llega la onda C, la onda P, sabemos que tenemos un tiempo basados en la velocidad de transmisión hasta que llegue las ondas más dañinas. Desgraciadamente, cuando estamos muy cerca del sismo, de la fuente del sismo, el periodo aquí es de unos pocos segundos, con lo cual apenas da tiempo para cortar la corriente o parar la operación en el caso de un metro, por ejemplo. Otra característica de las ondas P, además, se pueden transmitir por el núcleo interno, que es de la Tierra, que es líquido. Las ondas S tienen que irse refractando, con lo cual por eso llegan más tarde, y las ondas superiores, como tienen que hacer
todo el recorrido son las últimas que llegan. El tipo de vibración también es distinto, unas son axiales, otras son transversales, y por eso los movimientos que generan las distintas ondas son distintos. Una vez que llegamos a la época instrumental, que es la que nos está permitiendo a nosotros los avances importantes, hay que distinguir. Antiguamente, o al principio, se usaron los sismógrafos, que medían la velocidad y el desplazamiento de la sacudida. El problema es que estos sismógrafos en el campo próximo se saturan. El movimiento es tal que no registran nada. Entonces se inventaron los acelerógrafos, que lo que miden es la aceleración, que es lo que se llama instrumentación de campo próximo, movimiento fuerte. Cuando diseñamos una estructura, a nosotros nos interesan las fuerzas que el sismo introduce sobre esas estructuras, y por lo tanto las fuerzas están relacionadas con la aceleración. Nos interesa el dato del acelerógrafo. Sin embargo, son aparatos complementarios, ¿no? Con un acelerógrafo no somos capaces de detectar dónde se ha producido un sismo ni qué energía, qué magnitud ha tenido. Por lo tanto, hay que tener redes sísmicas con ambos aparatos. No obstante, los acelerógrafos, como veremos, son los que nos muestran cómo se amortigua con la distancia el movimiento. Por lo tanto, la red de acelerógrafos debe de ser mucho más tupida que la de sismógrafos. Los acelerógrafos normalmente son aparatos ya electrónicos, tienen un umbral de disparo muy pequeño, de tal manera que cuando se supera el 1% de la aceleración de la gravedad, empiezan a grabar. Este es el presismo, y luego registran las tres componentes del movimiento. Normalmente el acelerógrafo aquí en Perú está orientado, uno hacia el mar, otro en sentido de la cordillera, norte-sur, y luego hay una tercera componente vertical, de tal manera que estos aparatos están detectando la aceleración en las tres magnitudes, lo cual nos da una ventaja a la hora de poder aplicar fuerza sobre nuestras estructuras. Ya no es solo la fuerza horizontal, podemos aplicar también otros movimientos que son menos perjudiciales, pero que se producen. Bueno, esto ya lo he dicho, al menos 3 sismógrafos necesitamos para localizar un sismo. Las medidas de los acelerógrafos, por otra parte, lo que permiten es saber cómo se va amortiguando la vibración, y si estamos más lejos del foco que en otro punto alternativo, pues lógicamente va a llegar menos vibración. Las leyes de atenuación, que son importantes para los estudios, tienen la forma de la aceleración, que normalmente la de roca se denomina PGA, es una función de la magnitud del sismo y de la distancia a la que estamos. Normalmente, con todos los datos recogidos por una gran cantidad de acelerógrafos, se hace una regresión matemática a través de un número muy elevado, y una vez más tenemos que decir que esta ley de atenuación no se trabaja con el valor medio del ajuste, sino que para mayor seguridad se trabaja con una o con 2 desviaciones estándar para cubrir la seguridad del movimiento. Peligro sísmico. Ya hemos dicho que no somos capaces en este momento de poder determinar cuándo se va a producir un sismo. Nos queda la metodología que conocemos como peligro sísmico, que es una metodología para determinar la aceleración de pico en roca que debemos considerar en los diseños sismoresistentes. Una vez más, el peligro sísmico es la probabilidad de que se produzcan en ella movimientos sísmicos que excedan un determinado valor en un determinado periodo de tiempo. ¿Cómo fijamos ese valor que nos interesa para nuestra estructura? A partir de la importancia, fijando un periodo de retorno que nos parezca suficientemente grande, suficientemente seguro, para asegurar, en términos probabilísticos, que esa aceleración con la cual hemos dimensionado nuestras estructuras no se va a superar en el periodo de vida de la estructura con una probabilidad razonable. Más adelante daré datos más concretos de qué es razonable o qué se considera razonable. Entonces vamos a ver cómo se hace una idea de cómo se hace un estudio de peligro sísmico. A partir de todos los datos sísmicos, tanto los que se han obtenido en periodos con intensidades como con magnitudes, cada uno de estos datos tiene información sobre la profundidad a la que se produjo el sismo, cuándo se produjo y qué magnitud tuvo. A partir de estos datos, digamos que es lo que se conoce como el catálogo sísmico, que se va actualizando continuamente en todos los países y se revisan incluso las magnitudes con distintos tipos de cálculo, porque unas son de una magnitud, otras son de otra, otras son de intensidades. Se suelen agrupar atendiendo al mecanismo focal de cada una de ellas.
por ejemplo, las fuentes que se han producido de interfase o las que son de sismos de intraplaca, se agrupan en zonas con una geometría y en las cuales asumimos que el sismo se puede producir con una probabilidad uniforme. En el caso del Perú hay varios trabajos hechos desde el 93 y el último en el 2009, y se tienen relativamente bien conocidas las fuentes que producen los sismos. En el caso de España también hay unas revisiones. La última revisión creo que es del 12, la anterior me parece que era de 10 o 15 años anterior. Continuamente se van revisando de tal manera que para cada una de estas fuentes tenemos qué magnitud puede producir el sismo y con qué probabilidad. En sísmica se cumple muy bien lo que se llama la relación de Gutenberg-Richter, y es, si representamos en escala logarítmica, el número de terremotos que se producen de una magnitud dada se ajustan en escala logarítmica muy bien a una recta. Esto es lo que llamamos, lo que usamos para establecer la recurrencia de los sismos dentro de cada una de esas zonas sísmicas. Además, necesitamos saber cuál es la capacidad máxima del sismo que se puede producir y la capacidad mínima, por cuestiones matemáticas. Estas capacidades, como hemos dicho, hoy en día hay correlaciones que en función del tipo de falla y del área de ruptura que puede tener la falla, nos dan la magnitud máxima que puede producirse en una zona. Aquí están los datos de las fuentes que hemos utilizado para la línea 4 o que estamos usando para la línea 4 del Metro de Lima. Como vemos, la fuente 3 sería la más fuerte, puede producir un sismo de 8,6 y bueno, esos son parámetros de ajuste de la ley de recurrencia. Además de los datos de la fuente sísmica, necesitamos fijar la ley de atenuación. Sabemos que se puede producir un sismo en un punto y tenemos que saber con qué fuerza va a llegar a donde yo voy a poner mi estructura. Bien, lo primero que hay que decir, y es un punto flaco, el estudio del peligro sísmico es muy sensible a la ley elegida. Si nosotros suponemos que eso se va a amortiguar con una fuerza o con otra, nos va a cambiar la intensidad o la aceleración que nos va a llegar a nuestro punto. La atenuación depende del tipo de falla. Es mayor en las fallas normales y menor en las fallas de subducción, es decir, en nuestro caso, las fallas producidas en la subducción van a amortiguarse menos que en otras zonas que sean, por ejemplo, de fallas de tracción normales. Lo ideal es formular estas leyes en base a datos locales, es decir, en Perú, que se tuviesen suficientes datos de acelerógrafos como para poder plantear estas leyes, formularlas y hacerlo para las magnitudes para las que luego las vamos a usar. De hecho, en Perú hay una serie de experiencias, las leyes de Casaverde, de Huaco, pero que en general son poco aplicables o se usan poco porque el tamaño de la muestra es pequeña. Al tratarse de un ajuste probabilístico, estadístico, el que la muestra sea pequeña es un hándicap importante. Entonces, como digo, a falta de leyes propias se deben elegir las leyes de atenuación que estén deducidas en situaciones semejantes. En Perú, en concreto, en mi noticia se han usado la de Young para zonas de subducción, la de Sadig y la de Abramson y Silva. ¿Cómo funciona esta ley de atenuación? Pues este es un ejemplo. Por ejemplo, para la magnitud 8, si estamos a 10 metros, la aceleración que vamos a experimentar pues es del orden de 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Sin embargo, si estamos a 1000 kilómetros, la aceleración que vamos a experimentar está apenas es un orden de magnitud inferior, 0,02. Eso es una cosa importante, saber que los sismos tienen una atenuación importante. A modo de ejemplo, esto no tiene mayor sentido, pues hay muchos proyectos internacionales, aquí cito uno de ellos, que establecen leyes de atenuación y lo que hay que tener cuando se tiene que hacer un estudio de peligro sísmico es elegir aquella que se ajusta a nuestro entorno. Por ejemplo, la de Young tiene aplicación en todo el mundo y ahí se ven cuáles son los sismos máximo y mínimo con los que se dedujo. El mínimo es de 5, el máximo es de 8,2. La distancia a la que se tomaron datos, entre 8 kilómetros y 500, es aplicable al entorno del Perú. Como resumen,
un estudio de peligro sísmico es simplemente esto. Partimos del catálogo de todos los temblores que se tengan, cuanto más mejor. Se ordenan los sismos en fuentes que pueden ser puntuales, que pueden ser tridimensionales o pueden ser fallas lineales. Se ajusta dentro de cada una de esas fuentes la ley de recurrencia, se elige una ley de atenuación y, asumiendo que el fenómeno de los terremotos responde a una ley de Poisson, con un programa de los de riesgo tipo RISC o alguno, nosotros hemos usado el Crisis, que es un programa, un freeware bastante extendido para los análisis. Se hace un análisis probabilístico de riesgos y se saca una curva de excedencia. En esta curva de excedencia tenemos abajo aceleraciones y arriba la probabilidad de que se exceda esa aceleración en un año. Eligiendo las probabilidades que queremos que se excedan o no se excedan, podemos hacer para el territorio nacional todos los mapas de isoaceleraciones y poderlo aplicar a nuestro diseño. Estos son unos ejemplos de la línea 4. Este es el entorno de Lima. Ahí se ven, se han elegido 4 puntos que representan a las características del trazado. Y si aceptamos un periodo de recurrencia de 200 años, aceptamos que se nos va a producir un sismo cada 200 años, solo con 0.3 veces la gravedad, estamos seguros de que cada 200 años se nos va a producir uno de ellos. Bueno, esto es lo que explicaba antes. Si entramos con la aceleración en abscisas, nos da que el periodo de excedencia es que se produzca un 6% ese sismo cada año, lo cual es inaceptable. Si el periodo de retorno, por la importancia de la estructura, lo fijamos en 1000 años, es decir, aceptamos que solo se nos produzca cada 1000 años, se nos supere la aceleración de cálculo, la aceleración con la cual tenemos que calcular es próxima a 0,5 veces la aceleración de la gravedad. Si volvemos a entrar con ese 0,5 veces en el diagrama de excedencia, nos sale que la probabilidad que tenemos al año es inferior al 1 por 1000. Pero siempre hay una posibilidad de que suceda. No existe la certeza en el cálculo actual sísmico. Hasta ahora hemos calculado la aceleración en roca y la hemos calculado para distintos periodos estructurales. Es conocido que en suelos blandos se produce una amplificación de la vibración y la duración del sismo. También la topografía, en este caso montañosa, explica que haya zonas al lado de otras en las cuales se producen intensidades mucho mayores, y es porque se produce una amplificación. Las amplificaciones normalmente, aunque se pueden calcular en el propio estudio de peligro sísmico, eligiendo leyes de atenuación adecuadas, normalmente se estudian con las normas sismorresistentes, la ASTO, la peruana NTE o los eurocódigos. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es zonificar en la zona que vamos a construir el tipo de suelos que tenemos. Esto es una zonificación de la norma peruana. Los más rígidos son el S1, el menos rígido es el S4. En esta microzonificación del CSMIT del 2004 están caracterizados las distintas rigideces de los suelos por donde vamos a hacer nuestro trazado. Esto es bien conocido, que en los suelos peores, por ejemplo La Molina, Barranco, Chorrillos, Callao, Cercado de Lima, es donde los terremotos, por ejemplo el del 74 y los posteriores, producen los mayores daños. Es por ese fenómeno de amplificación o de sitio. En la línea 4, siguiendo con el ejemplo, seleccionamos 4 puntos, 4 perfiles. Hemos tenido suerte que el terreno en esta línea 4 es bastante rígido, está compuesto de gravas, lo cual las gravas de Lima son, digamos, buenas desde el punto de vista del comportamiento sísmico, y luego tenemos un par de puntos característicos que tienen roca, que es mejor, es más rígida aún desde el punto de vista del comportamiento sísmico. Bueno, pues para cada uno de esos perfiles hay que hacer un estudio geotécnico, tener una serie de probabilidades entre las cuales es importante la compacidad, la densidad aparente, la velocidad de las ondas de corte, y si vamos a aplicar una normativa, la clasificación que esa normativa da al tipo de suelo. Normalmente esa clasificación suele ser objetiva, a partir de ensayos tipo SPT, de penetrometría, no es subjetiva.
y con unos márgenes bastante importantes, de tal manera que no sea muy crítico si se encuentra un suelo entre dos rangos. Estos son los valores que hemos sacado nosotros del estudio de peligro sísmico para el punto 1, 2, 3 y 4. Hemos elegido un periodo de retorno de 1000, con lo cual nosotros tenemos que calcular, dependiendo del sitio, entre 400, punto 48, punto 48, punto 49, hemos seleccionado 0.5 veces la aceleración de la gravedad. La importancia de la estructura, coincidiendo también con la línea 1 y la línea 2 y la línea 3, se ha establecido como periodo de retorno 1000 años. Esto supone que hay una probabilidad del 7% en el periodo de vida útil de la estructura, que es de 75 años, de que se produzca algún sismo que pueda ser mayor. En cualquiera de estas normativas, este caso es la ASTO, pero en cualquiera, los espectros que luego vamos a tener que usar para calcular las estructuras superficiales tienen una forma característica, y simplemente a partir de la aceleración que nos ha salido del estudio de peligro sísmico y algún otro parámetro que ha salido del mismo del mismo estudio, en función del suelo, sacamos las ampliaciones que se producen para cada uno de los periodos de vibración. Es decir, en el caso de un suelo E, hay una serie de periodos en toda esta zona la aceleración con la que hay que calcular no es la de roca 0,5, sino que estamos calculando con 0,9 veces la aceleración de la gravedad. Entonces, si tenemos que calcular una estructura superficial, las estructuras superficiales tienen un periodo de vibración propio. Aquí he puesto como ejemplo, como regla de dedo, cada piso de una estructura superficial supone aumentar el periodo 0,01, de tal manera que ahí tendríamos, en un segundo sería 10 pisos. Si tenemos una estructura de 10 pisos, tendríamos que aplicarle, y está cimentada en este tipo de suelo en L, tendríamos que aplicarle en el cálculo esa aceleración. En el caso de las estructuras subterráneas, el problema es distinto. Fundamentalmente hay tres mecanismos que pueden afectar a los túneles. El primero de ellos es la falla del terreno por licuefacción. Se da en condiciones de suelos flojos bajo el nivel freático. En principio, esta situación hay que evitarla. Se puede luchar contra ella a base de densificar el terreno, de hacer J-grouting, pero son situaciones que en trazado deberían evitarse. En la medida de lo posible, no entrar en esos terrenos, o entrar con otras disposiciones que no sean las subterráneas. Otro segundo manera que nos puede afectar un sismo es que coloquemos el túnel en mitad de la falla. Esto, lógicamente, es también indeseable, pero se han hecho túneles en mitad de las fallas, y a lo que hemos llegado los ingenieros es hacer el túnel más ancho, y cuando se mueve el túnel, ripar la vía hasta que se acabe la anchura. Es una solución en un caso extremo. Y por último están las vibraciones del terreno. Hemos dicho que las ondas superficiales no van por interior, pero sí las P y las S. Entonces, dependiendo de cómo incide la onda con el eje de nuestro túnel, pues se pueden producir acortamientos, se pueden producir flexiones, o, según diversos autores, el caso más desfavorable es la ovalización o el racking, que es cuando la onda nos actúa perpendicularmente a nosotros. Bueno, aquí digo, hay un tratado muy interesante de Wan del 93. La mayoría de estos trabajos se pusieron en funcionamiento, como digo abajo, después de que Queissel en el 69, para el diseño del metro de San Francisco, pusiese a punto todos esos estudios de diseño sísmico. Entonces, como digo, la estructura debe estudiarse frente a los efectos de las deformaciones transversales o de ovalización. Los esfuerzos dinámicos de la estructura enterrada, sabiendo que los esfuerzos que produce el sismo son dinámicos, en ciertos casos en la mayoría de los casos, se pueden aproximar con un error aceptable mediante un análisis estático, forzando en nuestra estructura las ovalizaciones que tendría el terreno al pasar el sismo. Lógicamente tienen que cumplirse unas condiciones para que esta aproximación sísmica estática sea aceptable. Bueno, ahí están indicadas, tampoco tiene mayor importancia que el túnel se encuentre lejos del epicentro, para que las frecuencias entren en este rango, lo cual se cumple siempre, y que la longitud de onda del sismo cumpla estas dos condiciones, lo cual también se cumple siempre. La excepción es que no se cumplan estas dos condiciones. De tal manera
que la aproximación que hacemos mediante este método estático es establecer una desangulación, una ovalización, que es proporcional a la velocidad máxima que ha experimentado el terreno y a la velocidad de corte de las ondas en el terreno. A los efectos de cálculo, esto supone que en nuestro modelo de elementos finitos para dimensionar la estructura, colocándole las propiedades elásticas sísmicas del terreno, le hagamos que describa esta desangulación de tal manera que nuestra estructura se nos deforma. Lo ideal para poder dimensionar esto es colocar las características de la estructura, puesto que si tenemos una estructura muy rígida, la carga es mayor; si la tenemos más ligera, la carga es menor. Entonces, ¿qué efectos tiene esta onda sísmica modelizada de esta manera sobre nuestra estructura? Tiene una serie de momentos flectores en el tras-2 y en el intra-2, dependiendo de hacia dónde hagamos la desangulación, y lo más importante, tiene tracciones y compresiones. El hormigón armado se lleva mal con las tracciones, y en los túneles es normativa o es práctica muy habitual que los revestimientos no vayan armados. En el caso de sismo hay que armarlo en la mayoría de los casos, bien con fibras, bien con armaduras, porque si no, en el momento en que esas tracciones vencen la del hormigón, es probable que se produzca la rotura. En el caso de dovelas, que en metros hechos con dovelas de tuneladoras, también hay que estudiar si la fuerza a que están sometidas las dovelas, al ser sometida a la ovalización, no las separa. Eso es lo importante que hay que estudiar en un metro enterrado. ¿Cómo calculamos esas desangulaciones? Hay dos métodos, no voy a abundar más en ellos. El análisis lineal equivalente, que normalmente se basa en el software Shake o en el Strata que hemos usado nosotros, que es el método de la deconvolución. Te permite meter todas las propiedades del terreno y te permite meter acelerogramas reales de sismos. Y te da, haciendo la deconvolución, te da, como veremos un poquito adelante, cómo se va a deformar el terreno y qué desangulación tenemos que usar. Y luego está la formulación de analítica de Quessel, que hizo para el metro de San Francisco, que es una simplificación del anterior, que por ejemplo está implementada en el metro de Chile, se está usando desde el 71, y considerada dentro de su normativa, y que en nuestra experiencia es perfectamente aplicable, por ejemplo, a Lima, por el tipo de sismo y por el tipo de terrenos. En el caso del análisis lineal equivalente, simplemente, ¿cómo hemos hecho nosotros? Hemos cogido, para meter en ese programa, acelerogramas de sismos producidos en Lima. En este caso es el de una de las componentes horizontales del sismo del 74. Como en la estación donde se recogió tenía una aceleración máxima de 178 centímetros segundo cuadrado y nosotros queremos calcular con 0,5 veces la aceleración de la gravedad, hemos multiplicado las amplitudes de tal manera que la amplitud máxima sea la que nos interesa a nosotros para calcular. Se puede meter, si se tienen muchos datos de muchos acelerogramas, en el programa te admite meterlos, puesto que cada uno es distinto, y sacar un promediado de las deformaciones a las que hay que estudiar la estructura. Hay que meter propiedades dinámicas del terreno. Es sabido que los módulos del terreno se van degradando y van disminuyendo conforme se va deformando por el efecto del sismo el terreno. Estas curvas de este tipo, el módulo dinámico se obtiene cuando no hay ningún tipo de deformación y se llega a 0,1 veces el módulo dinámico, que suele ser el módulo que sacamos en las pruebas de laboratorio, cuando se llega al 1% de la deformación. Estos son, normalmente hay que sacarlos con ensayos dinámicos específicos de mecánica de suelos. Pues bien, considerando todos los estratos, las características de cada uno de ellos y dónde está colocada la roca, en este caso lo teníamos a menos 200 metros, somos capaces de saber cómo se va a deformar hacia arriba el terreno, y si nuestro túnel está en el entorno de los 20 o 40 metros, podemos promediar qué desangulación tenemos que meter en nuestro cálculo de elementos finitos. En este caso nos está dando 0,038%, que es una desangulación relativamente pequeña. Luego la compararemos con otras de otros proyectos, pero es que realmente Las Gravas es un terreno bueno para el comportamiento sísmico. Simplemente citar la formulación analítica, el que tenga acceso a
al manual chileno, está bastante bien explicado, se hace también con un periodo iterativo, con un proceso iterativo, se meten prácticamente todos los datos, menos la amortiguación, la profundidad, la aceleración, el módulo de corte, y se puede llegar con... Ellos establecen, dependiendo de que estemos hablando de gravas, de arenas o de finos con distinto índice plástico, te dan la curva de generación del módulo dinámico sin tener que acudir a análisis complicados de mecánica de suelos. Y con una pequeña hoja de cálculo se puede hacer calcular la desangulación. En este caso, comprobado para los mismos datos de la línea 4, nos da un poquito más, nos da en vez de .38, nos da .47. Nosotros para el diseño nos hemos quedado con los resultados de este método, que nos han parecido que daban mayor seguridad. Sobre todo desde el punto que los acelerogramas que teníamos para poder entrar en el programa no eran suficientes, no nos daban suficiente número como para darnos confianza de que realmente estamos cogiendo toda la casuística de los sismos en Lima. Aquí hay un resumen, como os decía, de en qué ha resultado el cálculo de la desangulación de la línea 4. La aceleración en roca es del 0,5 veces G, que es alta, ya hemos visto. La desangulación nos sale 0,05, nos ha salido con el método de Quessel. Y, por ejemplo, en la línea 2 del metro de Lima, la aceleración es la misma, en gravas es similar, esa diferencia es anecdótica, pero en un paquete que hay de arenas limosas mucho más flojas, vemos que necesitamos para calcular un orden de magnitud superior de la desangulación. En el metro de Santiago de Chile, estos datos los da Metro directamente, no vienen de un estudio de peligro sísmico. La aceleración es un poco más pequeña, es 0,4 en Santiago. Las gravas te dan un parecido a lo que nos estaba dando a nosotros, y los finos, que es el terreno que ellos consideran como el más desfavorable, pues da menos que nuestras arenas. Pero comparativamente con las gravas, un comportamiento mucho peor. Y luego un caso americano publicado precisamente para un estudio de una tuneladora de Dovelas. Allí la descripción de los terrenos eran arenas, arcillas rígidas y arcillas muy blandas, aluviales. Ellos dimensionan entre 0,2 y 0,4. Como vemos, todo está en el mismo orden de magnitud. Conclusiones. Bueno, las solicitaciones sísmicas deben considerarse tanto en estructuras superficiales como en las subterráneas. Esto, que puede parecer, después de hablar de todo esto, redundante, hasta hace poco las estructuras de túneles no se calculaban el sismo. Todo el mundo decía que no afectaba y no se calculaban. Lima está en una zona con peligro alto, son esperables sismos de entre 7 y 9. Los estudios de peligro sísmico, la herramienta que tenemos son los estudios de peligro sísmico, con sus cortapisas de que es un enfoque probabilístico, que siempre es un poco desasosegante, pero que es la herramienta empleada en todo el mundo, y bueno, la seguridad la introducimos a partir de la importancia de la estructura. Siempre hay que aceptar una pequeña probabilidad de excedencia en su vida útil. Los estudios de este tipo requieren datos instrumentales, y consideramos que es estratégico para Perú aumentar la red sísmica y el tratamiento de datos. De hecho, en la línea 4 saldrá probablemente, y creo que en la línea 2 también, la necesidad de en las estaciones colocar acelerógrafos que luego puedan incorporarse a la toma de datos y para ver el comportamiento de las estructuras. Bien, una aplicación directa es poder generar las leyes de atenuación o comprobar las que usa otra gente y ver estar conformes de que son reales. Y de esta manera mejorar el mapa sísmico y la normativa sismo resistente, de tal manera que no se tenga que hacer un estudio de peligro sísmico, que siempre depende del técnico, y que esto venga por parte del Estado. Hemos visto que más influencia que la aceleración de cálculo tiene el efecto sitio, debido a la amplificación de los suelos, y que debe tenerse en cuenta que un suelo rígido como las gravas sufre, a igualdad de aceleración de cálculo, un orden de magnitud menos que unas arenas, con lo cual es mucho más favorable, que los terrenos con comportamiento sísmico desfavorable, en el caso de las licuefacciones, deberían evitarse en la medida de lo posible, no es buena solución para pasar por ellos. Y luego una consolación, que en el caso de las estructuras de metro, donde las solicitaciones son por tracciones o por momentos, cuanto más enterrada esté la estructura,
más comprimida estará el sostenimiento porque más peso tiene que soportar, y estas aceleraciones son más pequeñas, con lo cual es menos sensible una estructura más profunda que una estructura menos profunda. Y nada más, he puesto no todas, pero algunas de las referencias. Muchas gracias.